Hemisferios. Con Javier Pascual. Buenas tardes, estimados seguidores del programa Hemisferios. Seguramente muchos de los que nos siguen ya han podido escuchar en los medios de comunicación, es bastante habitual, que las comunidades de vecinos pueden entrar en bancarrota. Al haberse elevado tanto los precios de la energía y en concreto el gas en casas con calefacción central, si bien esto es un gran problema y no solamente es porque es un problema grave en casos en que tenemos no tenemos una instalación individual de calefacción, sino que con la subida actual de precios, que todos sabemos que está subiendo muchísimo el gas y en general todo el precio de la energía, la cosa se complica cuando la instalación además es común para una comunidad de vecinos. Si en el caso individual, además, tenemos la posibilidad de negociar el precio de esa energía y conseguir los mejores contratos, ahora, como veremos con nuestro invitado, cuando los usuarios están constituidos en comunidad de propietarios, el tema se complica bastante y, además, como veremos, no vamos a podernos acoger a tarifas controladas, sino que son más bien tarifas industriales. Para hablar de todo ello hemos traído hoy a Rafael Parrilla, que ya nos acompañó hablando en otro programa de los retos de los contratistas de ingenierías. Y me gustaría recordar otra vez su experiencia. Rafael Parrilla Andreu es ingeniero industrial con una gran experiencia en el control de procesos, habiendo pasado por diversas multinacionales del sector, como Honeywell, Foxboro, Yokogawa, etc. Y posteriormente ha estado involucrado en múltiples proyectos internacionales de construcción de plantas industriales en el sector del grupo, en la empresa del grupo Técnicas Reunidas. Ha estado trabajando sobre todo en la parte como responsable de compras de aprovisionamiento en proyectos. Buenas noches, Rafael. Gracias por venir al programa de nuevo. Buenas noches. Encantado de estar otra vez por aquí y hoy hablando de algo totalmente distinto. Me consta que es completamente distinto a los grandes proyectos de ingeniería, pero yo creo que seguramente muy interesante para muchas de las personas que nos están escuchando y que, como decía antes, tienen calefacción central en sus casas y que están pagando el gas a unos precios, o van a pagar el gas, como ahora explicarás tú, unos precios desorbitados, ¿no? Bueno, vamos a centrar un poquito el programa. España realmente, en comparación con otros países europeos, pues en otros países europeos el 80 al 90% de la población viven en chalés individuales o en casas individuales y, sin embargo, en España, pues la concentración de bloques de viviendas y la concentración de personas que viven dentro de las ciudades es mucho más alta que el resto de Europa. Uh-huh. Entonces, toda esta problemática de los servicios dados a las comunidades de vecinos pues cobran una importancia bastante mayor que en otros países. Si te parece, pasamos a hacer un poquito de historia y nos cuentas un poco cómo se ha producido este problema, ¿no? Porque generalmente esto lo va a afectar a la gente. Bueno, ya en los servicios comunes el consumo de energía no es tan alto porque mucha gente ya ha puesto discriminadores horarios, ya ha puesto luces LED, etcétera, etcétera. Pero en lo del gas creo que es lo más preocupante, ¿no? Vamos a verlo. Hoy vamos a hablar sobre todo de dos cosas. Una es, por supuesto, en una situación que había, como era en los años 50, de energía barata, pues nadie se preocupaba, era barato todos esos servicios, tanto la electricidad como la calefacción y el agua caliente. Pero la situación ha ido cambiando. Y además ha entrado otro componente, no es solamente que vayamos a hablar de ahorro y eficiencia energética, sino que además vamos a hablar de otro tema muy importante, que es el medioambiental, que ha entrado fuertemente pues a partir de los años 80 y tiene una importancia realmente vital. Entonces, si miramos las comunidades, cómo gestionaban la calefacción central, desde los años 50 a los años 70, todos los bloques, la gran expansión de construcción de los años 60, todos se hacían con calefacción de carbón. Uh-huh. La calefacción de carbón era combustible nacional, tenía unos precios razonables, pero teníamos la pega de la calidad del carbón y la calidad del medio ambiente. O sea, yo me acuerdo de el carbón nacional, todos sabemos que nunca ha sido el mejor carbón que hay a nivel mundial, ¿no? En general tenemos... tenemos de todo.
tenemos de todo, porque tenemos una antracita de muy alta calidad y muy bajo contenido en azufre, como veremos más tarde, y luego tenemos pues la turba, que es casi barro, que se estaba quemando en las centrales tanto de Andorra como en Aspontes, era un carbón bastante malo. Entre medias, pues entre la hulla asturiana, todo el carbón del Bierzo, la parte de Córdoba, Peñarroya, Pueblo Nuevo, pues daba carbón de muy alta calidad. Y eso, entonces, lo que pasa es que, claro, si eso lo comparamos, son minas cerradas, hay pocas minas de calidad de cielo abierto, y entonces, pues la extracción, muchos casos artesanal de mina tradicional, pues hacía que subiera un poquito de precio en comparación a Sudáfrica o Polonia. Pero para las necesidades de aquí nos valía. ¿Qué ocurre? Que, bueno, yo recuerdo de ir a la escuela en los años finales de los 70, iba en una motillo, en una derby, y cuando llegaba a la escuela y me pasaba el pañuelo por la frente, el pañuelo me salía negro y me quitaba con el dedo la legaña y la legaña estaba negro. Había un gravísimo problema de polución, y eso que había mucho menos coches. Había mucho menos coches. Entonces, en ese momento se estimaba que el 70% de la contaminación era debida a calefacciones, a lo que se estaba quemando en calefacciones, al carbón, y el 30% restante, casi prácticamente dentro de la ciudad de Madrid, era debido a los coches. Ya se había empezado en ese momento a sacar las fábricas de las ciudades, y realmente pues agrícola no hay dentro de Madrid. O sea, otra cosa es en la Comunidad de Madrid, pero dentro de Madrid no lo había. O sea, el carbón entiendo que es azufre sobre todo, si no es de buena calidad, y además luego está el hollín, ¿no? Porque además son partículas, SO2, el contenido en azufre era lo peor, y NOx. Eran las tres cosas. Aparte de, por supuesto, es una combustión y produce CO y produce CO2 como cualquier otra combustión. Pero en cuanto sí, eso con el gas tampoco se evita. Ya, pero bueno, el gas solamente da eso y no tienes lo demás. Es el más limpio. De quemar es el más limpio. Pero bueno, en los años, es curioso, es un dato que poca gente sabe, en el año 89, me parece que la nombraron en 1988 o en el mismo 89, con Esperanza Aguirre como concejala de Medio Ambiente. Era concejala entonces, todavía no había sido presidenta de la comunidad. En ese momento fue su primer cargo en el ayuntamiento como concejala de Medio Ambiente. Venía ya con una experiencia en otros cargos políticos en otros sitios, pero dentro del Ayuntamiento de Madrid fue su primer cargo, tengo entendido. Entonces, en ese momento ya empezó a limitarse, salió una ordenanza municipal limitando la calidad del carbón que se podía emplear en Madrid. Aquello fue un terremoto. Aquello hubo quejas de todo tipo porque no había en toda España carbón suficiente de esa calidad solamente para las calefacciones de Madrid, sin tener en cuenta las demás ciudades. No había carbón suficiente en Madrid. Entonces se hablaba incluso de traer carbón de Polonia o carbón de Sudáfrica, pero había unos aranceles muy altos y era imposible. En ese momento, claro, la cifra era el 70% de contaminación. Se fue a lo que más dolía y a lo que más producía contaminación. Entonces es lógico que se empezara con eso. Además de limitar la calidad del carbón, se empezó a incentivar a nivel estatal y a nivel local el paso de calefacciones de carbón de calderas de carbón a calderas de gasóleo. Ese fue el gran momento del gasóleo. Posteriormente... ¿Y el gasóleo era más barato entonces o más caro? Seguramente no habría mucha diferencia de precio, ¿no? Vamos a ver, te quitabas de problemas. Una caldera de carbón, al fin y al cabo, pues yo un trabajo manual de cargarla, de limpiar las escorias. El gasóleo lo tienes en un depósito y va entrando el solito, entonces es más fácil, digamos, de manejar, y además es más fácil de regular. El carbón no lo puedes regular, el carbón lo calientas y lo que te Una vez que se lanza ya no hay quien lo pare. Que tiene lo bueno de que mientras que siga habiendo calor en la caldera, sea la hora que sea, sigue dándote calor. O sea, eso es una ventaja. Y sin embargo, con el gasóleo o con el gas, en el momento que cortas la alimentación, se paró el calor. Pero bueno, de todas formas, lógicamente, dentro de la pelea
en contra de la contaminación de las ciudades, se pasó primero a potenciar las calefacciones de gasóleo y luego a potenciar el paso de gasóleo a gas. Empezaron a salir distintos planes a nivel de Comunidad de Madrid. Se puede hablar del Plan de Saneamiento Atmosférico del año 1999 a 2002, el Plan Azul, que fue muy importante, de 2006 a 2012, el Plan Azul de 2013 a 2020. Entonces, para que nos hagamos idea de la evolución, ya en el año 2012, realmente las calefacciones eran las culpables del 31% del SO2, el gasóleo también tiene azufre, y en ese momento no había la directiva europea de limitar el contenido de azufre en gasóleo, que ahora mismo me parece que es de 4 partes por millón. O sea, ahora mismo realmente el gasóleo, no produce casi. el gasóleo es bastante limpio en cuanto a azufre, ahora mismo. Otra cosa es con los NOx. Pero en cuanto a partículas, a ozono, a CO y a SOx, ya en el 2012 ya la maldita aportación de las calefacciones ya era de solo un 9%. Entonces, la reducción que se logró en años 80, 90 y la primera década del 2000 fue realmente muy importante. En esos años cambió totalmente eso. Es curioso, la prohibición de tener calderas de carbón en el municipio de Madrid ha salido en el 2020. O sea, no se han atrevido a prohibirlas del todo. Pero ya no queda ninguna, ¿no? No, claro, ahora mismo ya no queda ninguna. ¿Puede haber de fuel oil? Sí. El siguiente... Perdón, de gasoil. De gasoil, sí. De gasoil, sí, por supuesto. Y supongo que tardarán en quitarlas, porque otra cosa es que le es más rentable al usuario, que tiene más rendimiento, tienen mejor rendimiento las calderas de gas de condensación, que las calderas de gasoil. Entonces, por interés de la propia comunidad, te puede interesar cambiar a gas por el ahorro que tienes. Dependiendo, claro, del precio de la materia prima. Si el gas se sigue disparando, como es esto, pero siempre han ido en paralelo. La subida de la gasolina o del gasoil ha ido siempre en paralelo con la subida del gas. No tiene por qué ser más caro, a no ser por motivos políticos, que el gas sea más caro que el gasoil. Pero bueno, vamos a ver. Luego, o sea, ya hablamos de que la parte de las calefacciones, desde el punto de vista medioambiental, está más controlada. Por supuesto que es algo que tenemos que seguir mejorando e incentivando. Y, por ejemplo, la reducción fuerte del SOx será con el paso de eliminar realmente las de gasóleo y pasar todo a gas o a otras tecnologías, como luego hablaremos. Pero ha aparecido otro factor, que es el que comentábamos, que la energía no es barata. El precio que hay ahora y esto que estamos Entonces, diciendo. ahora tenemos que hablar de ahorro y de eficiencia energética. De ahorro y de eficiencia energética. Y luego ha aparecido algo que se llama Kioto, que hay unos objetivos fijados por la Unión Europea para reducir las emisiones. Entonces, es un compromiso de todos y entre todos tenemos que cumplirlo. O sea, el panorama ha cambiado. Vamos a hablar del aquí ahora. Exactamente. Cuéntanos un poco, ¿cuál es el problema que tienen las comunidades de vecinos ahora? ¿Realmente el precio se ha multiplicado por 4, como dicen algunas noticias? Bueno, vamos a ver, lo que estamos oyendo, hay una situación que vamos a contar. Estamos viviendo una gran situación de incertidumbre y realmente estamos todos... Yo por lo menos estoy asustado y no tengo bolita de cristal y no sé lo que va a pasar en los próximos días. Puedo citar algunos hechos. Entonces, según un informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, el precio medio del gas en 2020 fue de 10,25 megavatios hora y en 2021 ha sido de 47,31. Estamos hablando de 4 veces más. Y el 2022, con respecto a 2021, ha sido aún más terrible. Y con el 2023 no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir. Entonces, estamos hablando de más de 4 veces. Estamos hablando de más de 4 veces. O sea, se están tratando de tomar medidas, pero hay una situación un poquito absurda.
por ejemplo, y hablo de mi casa y voy a hablar de mi casa porque es lo que más conozco, porque me he involucrado bastante en mejorar la Es eficiencia lo que te ha hecho ser energética de un mi experto en bloque. este área. Entonces, me he metido muy a fondo con lo de mi casa. Entonces, en la radio oí ayer, que no me creo la cifra, de que hay en España 500.000 de comunidades de vecinos. Supongo que querrán decir a partir de un cierto tamaño. Hombre, Me parecen comunidad muy de vecinos, pocas. 500.000 Me solo, parecen muy pocas. es No me lo imposible, creo. eso es No imposible. me lo creo. Y además hablaban de una cantidad de que eso afectaba a 3 millones de personas. Mentira, no me lo creo. Que solamente menos de un 10% de la población española esté afectada por esto. Esto afecta mucho. Pero en mi casa tenemos el gas natural y tenemos calefacción central y agua caliente central. Resulta que el gas que nos llega por la tubería O a sea, cada tenéis lo casa, mismo en una caldera junta, todos para sí, todos, que tenemos algunos en nuestra casa, sí, con la calderita pequeña. sí, pero tenemos, digamos, dos entradas, una la general para todos y de ese mismo tubo sale el que llega a cada casa. Entonces, Porque en cada casa luego tenéis la cocina solamente queda la para cocina, cocinar. solamente queda la cocina. Entonces, el gas que nos entra para la cocina tiene un precio de tarifa regulada. Ujú. Y no sé por qué narices, las comunidades de vecinos no pueden disfrutar de la tarifa regulada. Esto está viendo comentarios en Yo entiendo que es televisión, en por la el radio. volumen de consumo que hay, ¿no? Porque es como un Se consumo nos considera industrial. un gran consumidor, pero somos los mismos. O sea, si nosotros somos unos 175 vecinos, tenemos más de 1.600 radiadores. Yo no tengo 1.600 radiadores en mi No, pero casa. además, Yo tengo 12 o tengo Rafael, 10. tiene además es ilógico, porque si esa misma comunidad de vecinos tuviera calefacciones individuales como la que yo tengo en mi casa, se pagaría menos. Claro. Lo que pasa es que, claro, poner calefacciones individuales en una instalación que tiene verticales y que tiene el agua centralizada y todo es muy costoso. Bueno, eso ha sido el gran absurdo, porque eh, mm, yo realmente me metí un poco en mi casa, porque habiendo trabajado siempre en control, veía que hacía demasiado calor, que estábamos desperdiciando energía, siempre he estado metido pues en el control de hornos, en el control de calderas, y veía que estábamos perdiendo muchísimo dinero por eso y que la gente si tenía calor abría una ventana. Absurdo, o sea, Y al precio que está hoy en día, tirar dinero por la ventana, pero que realmente metido un poquito en esto, ¿qué sentido puede tener que si una comunidad de vecinos, una caldera comunitaria, es más eficiente, en nuestro caso, que 175 instalaciones individuales? El rendimiento es mucho mejor que salga más caro. Eso no tiene ningún sentido. están penalizando lo que te digo a las Están comunidades de vecinos. penalizándolo. Están penalizándolo. Ayer también una noticia en la radio para ver la locura, porque está habiendo juntas extraordinarias en casi todas las comunidades, porque ven las que les ve venir. Os puedo decir que en mi casa hemos pasado de un consumo de 90.000, 100.000 euros al año que se ha mantenido en el 2014 pasamos a gas y limpiamos las tuberías y pusimos válvulas termostáticas, nos gastamos 300.000 euros. Y en 2 años y medio habíamos amortizado la instalación a base de ahorros y logramos... Porque tenéis No, por el cambio de caldera, por la limpieza de instalación y por válvulas controlar la temperatura termostáticas. en cada Entonces, un habitación. cierto control en cada habitación. Entonces, con toda esa mejora logramos reducir a la mitad el consumo. Y a pesar de que ha ido subiendo poco a poco el precio del gas del 2014 hasta el 2020, nos hemos mantenido con ese coste de combustible entre 90 y 100.000 euros. Este año, 2022, 100.000 euros entre cuántas viviendas. 175. Te estoy hablando solo de combustible. Luego hay que añadirle el mantenimiento, las reparaciones, No, todo pero es un esto. precio Pero estamos bastante hablando de unas razonable. cifras bastante. Entonces, no, y 100.000 euros además de combustible son para calefacción y agua caliente. O sea que bueno. Pero Sí. bueno, es para darnos una idea de magnitudes. 100.000 euros hasta el 2021. En el 2022, 200.000 vamos a pagar.
Y gracias a que teníamos un contrato de enero a enero y fijamos el precio en diciembre pasado. ¿Qué nos van a presentar ahora en diciembre? Pues no lo sé, pero mucho me temo que va a multiplicar por 4 o por 5. Entonces, esa subida de 100.000 a 500.000 que nos podemos encontrar, eso supone más de 2.600 euros por vecino. Yo creo que no todos los sueldos pueden aguantar eso Sí, pero y vamos, que y yo por la muchos experiencia jubilados que tengo tampoco. calefacción individual, pues seguramente por vecino no deberías de pagar con agua caliente más de 900 euros. Mira, hay un problema que es que en comunidades de vecinos no se mira así, porque dices 900 euros que al mes en los 3 o 4 meses No, yo te fuertes digo de anual. invierno. Anual. ¿Anual? Anual unos 900, lo que estáis pagando vosotros. Vosotros pagabais 700 y hago la cuenta, como me has dicho antes. Poquito, 200 y pico, estamos un poquito más, 1.200 euros, unas cosas así, es lo que estábamos pagando. Pero bueno, lo que te digo, se están haciendo juntas extraordinarias, está todo el mundo asustado. Ha salido ayer la noticia en los periódicos y la radio de que incluso en Logroño, una comunidad de vecinos, ha decidido no dar servicio de calefacción este año. ¿Qué van a hacer? No ¿Hogueras darla. dentro de las casas? No darla. Es que en ese caso creo que tienen algunos casos de morosidades. Entonces los que están pagando dicen, voy a pagar lo mío, que me sube una burrada, más lo de los otros que no están pagando. ¿O cómo repercuto esta subida a mis inquilinos? Si tengo un contrato fijo que incluye la calefacción. Entonces, ahí ha habido... Es un caso extremo. Normalmente no, pero está todo el mundo viendo cómo hacemos todos en nuestras casas, que nos podemos gastar lo que hay. Entonces, si esto sube, pues tendremos que ver por dónde bajamos. Sí, pero lo que has dicho tú, el tema de los alquileres también es peliagudo, ¿eh? Sí, Muy peliagudo. sí. Es realmente peliagudo. Es realmente peliagudo. Entonces, Porque puedes pagar, la gente paga el teléfono, paga la luz, etcétera, etcétera, pero los gastos de comunidad que incluyen normalmente esto, como no lo tengas segregado, además no se lo puedes cobrar. no. Es un problema. O sea, De forma grave. empiezan a salir problemas por todos lados. Pero bueno, pues vamos a ver. Entonces, ¿Qué se puede hacer? Es la pregunta al millón. bueno, pues vamos a ver. ¿Cortar la calefacción? Primero voy a hacer un entorno general, viendo lo que es una comunidad de vecinos y luego iremos a lo particular, que es lo que más nos preocupa y está subiendo más, que es el tema de la calefacción. Entonces, lo primero es hablar del edificio, la envolvente del edificio. ¿Cómo es? Mi casa es de principios de los años 70, creo, de los 60. Afortunadamente tiene una buena construcción y tiene cámaras de aire. Aislamiento. Hay gente que no lo tiene. Entonces, lo primero es ver la envolvente. Y dentro de la envolvente, cómo es la fachada, cómo tiene el aislamiento y un tema fundamental que es todos los huecos. Cómo son las ventanas, cómo son las puertas de las terrazas, cómo son las terribles cajas de persianas que tienen un agujerito para adentro y por ahí está entrando el aire a tope. Entonces, ¿qué es lo que se hace con eso? Pues ahí digamos, cuidado, ¿eh? O sea, todo lo que vamos a hablar es de comunidades ya existentes. La legislativa que hay ahora mismo para casas nuevas es bastante dura e incluye, bueno, bastante dura, no, bastante lógica. Recoge todo lo que vamos a hablar como posible mejora en las casas nuevas que se están haciendo, están obligados a cumplirlo, ¿eh? Entonces, yo te diría, hay un plan Renove a nivel de muchas ciudades para cambio de ventanas. Que sea muy alto, que sea muy bajo. ¿Hasta dónde llega? Pues no llega a todo el mundo, ni llega al 100%. Pero eso es una ayuda y un incentivo para cambiar las ventanas. No es lo mismo una ventana de hierro y con un cristal simple y pegado el cristal con masilla a una luna doble y con lámina de plástico interior Y y con juntas, rotura además, térmica, rotura de el térmica. estoy de PVC o lo que sea.
Entonces, ha cambiado radicalmente en todos estos años la tecnología y no tiene nada que ver una ventana actual o una caja de persianas actual a la caja de persianas y a las ventanas que había hace 40 años. Eso es lo primero. Y luego a nivel de comunidad, el tema de la IT. Si hay cámara de aire, si merece la pena inyectar, aislante, o cómo se puede mejorar. Que eso lo veo sobre todo en edificios de oficinas. Hay edificios de oficinas que han llegado a poner una segunda piel al edificio para cumplir mejor con la eficiencia energética. Eso a nivel de comunidades de vecinos es muy difícil y es muy caro, costoso. muy caro. Es muy caro, es muy caro. Eso lo veo difícil. Pero yo creo que eso es lo que se puede hacer. Luego los otros dos ámbitos, que son los gordos. ¿Te parece, Rafa, entramos en publicidad? Vale. Y seguimos luego con los dos Muy bien. líneas de actuación, como tú dices, las más importantes, ¿vale? Vale. A veces tomas la decisión correcta y a veces haces que la decisión sea correcta. Decisión Radio, la radio sin complejos. JUN 76, rapidez y eficacia. Todo tipo de obras y proyectos, peritaciones, dirección de obras, informes y valoraciones. Somos especialistas en edificación, urbanización, obra industrial, rehabilitación y todo tipo de reformas en su hogar o local. JUN 76, una empresa familiar a su servicio. Conózcanos en www.jun76.es, www.jhun76.es. La calidad nos avala, el trato nos distingue. Hola, soy Pepe Martínez. Te invito a escuchar Cayetanos. El golf, además de un gran negocio para este país, es un deporte solidario, inclusivo, respetuoso con el medio ambiente, se puede practicar a cualquier edad, todos son ventajas. Todo esto lo puedes escuchar en los podcasts de Cayetanos en decisionradio.com. ¿Eres empresario, pymes o autónomo? Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio. Ponte en contacto con nosotros al correo hola@decisionradio.com. Decídete por nosotros. Hola, soy Pepe Martínez. Te invito a escuchar Gaceta del Motor, el programa decano del sector del automóvil. Hablamos de tráfico, de nuevos productos, de la industria, de economía, del deporte. El automóvil lo vincula todo. Escucha los podcasts de Gaceta del Motor en decisionradio.com. Club Rahim, el club financiero y de negocios de la calle Goya que te ayuda a establecer relaciones y desarrollar tu negocio en 4 continentes. Club Rahim, el club privado que ha revolucionado las relaciones entre España y Latinoamérica. Te esperamos en la calle Goya 18, en plena Milla de Oro. Contáctanos en el 91 878 5742 o en rahim.es. Hola, soy Javier Castro Villacañas y te invito todos los días de 1 a 3 de la tarde al aperitivo informativo con las claves más importantes del día. El Pisco Labis, de 1 a 3 de la tarde. Estáis todos invitados. Decisión Radio, porque tú ya has decidido. Sí, Rafael, nos hemos quedado antes en las dos áreas más importantes que comentábamos de impacto, ¿no? Dentro de lo que sería el ahorro, el posible ahorro dentro de las comunidades, ¿no? Sí, hemos hablado de la envolvente del edificio y que haría la energía eléctrica y la calefacción central. Uh-huh. Entonces, volvemos a lo de siempre, que cada uno somos el mejor ministro de finanzas de nuestra casa, ¿no? Entonces, todas las comunidades hemos pasado ya en general a iluminación en la escalera con detectores de presencia y con control y con luces LED. Eso
ya casi todo el mundo lo ha hecho. Por otra parte, hay una normativa de ascensores, por ejemplo, que obliga a ir a ascensores con motores de una mayor eficiencia energética y que tienen un consumo pues de menos de la mitad de lo que había hace unos años. Eso es bastante interesante y eso ya está, y eso es cumplir con la legislación. Otra cosa distinta es lo nuevo que está apareciendo ahora, que creo que debíamos de hablar de ello más tarde, que es el tema de la instalación de placas solares. Oí decir a alguien una cosa muy interesante, que decía que quien tiene un tejado tiene un tesoro, ahora mismo para el tema solar. Y es cierto, ahí ha habido una evolución muy buena de la normativa. Entonces, sí se puede establecer, perdón porque no soy experto, no sé decir la palabra exacta, pero creo que se le llama comunidad de usuarios, que anteriormente, si ponías... Lo hemos comentado, Rafa, en este programa otros días. Sí. Son en menos de 500 metros. Sí. Uno puede generar, imagínate que incluso es una comunidad de viviendas unifamiliares y uno tiene producción y otro no. Al final, la misma comercializadora te puede hacer Correcto. el apaño, por decirlo de alguna forma, y darte un precio kilovatio hora interesante. O sea, en el caso de tu comunidad, si pones arriba las placas, al final te va a salir más barato el kilovatio porque la comercializadora, lo que produzcáis y que no consumáis, lo va a vender. Sí, sí. Y te va a hacer a ti luego un coste de kilovatio hora más atractivo. O sea, el tema está en que consultamos hace un año simplemente para los gastos de la comunidad, que son las luces y los ascensores. Pero es que y no era rentable. Eso era antes, ahora ya puedes Ahora ya hacer con el cambio, si nos metemos los vecinos, claro que nos va a resultar interesante, y en cuanto que terminemos con lo que estamos, supongo que será lo próximo. Lo que has comentado tú, yo entiendo, de la parte eléctrica, yo creo que eso es ahora lo más... Ahora mismo es muy interesante. Muy interesante. Bueno, no te olvides también que hay comunidades que ya tienen placas, pero de agua. Porque es obligatorio en las casas nuevas ya desde hace unos años, no recuerdo desde dónde, el tener placas de acumulación. Sí, para el agua caliente sanitaria, que no hace falta que esté muy caliente, etcétera, eso es válido. Esos son... Pero tú no las tienes porque tu casa es más antigua. O sea que... No, y es que eso supondría un cambio de instalación, lo estuvimos planteando. Ahora mismo es mucho mejor uticizar la superficie y poner placas solares, es mucho más fácil. No, y no nos era rentable poner eso porque, claro, estamos hablando de un consumo de agua caliente muy alto. Eso tú vas a Grecia, que tiene una legislación de hace muchos años, y en cada casita en el campo ves el economizador de agua caliente puesto, que es la plaquita con el depósito. Para un chalet o una casa individual, por supuesto que es interesante. Para una comunidad de vecinos lo pongo un poco en duda, porque además tienes que subir en altura a la azotea, y si tienes la caldera en el sótano, pues ya te supone un recorrido. En fin, no es del todo, no es tan fácil. Pero bueno, vamos a ver. Calefacción central. Hemos dicho que como se pagaba antes, por proporción, nadie tomaba medidas individuales, porque estabas pagando por coeficiente prácticamente de propiedad, por coeficiente de eso. Entonces, tus ahorros se veían minimizados, tú ni te enterabas, porque todo eso pasaba a dividirse entre todos. Era muy normal ver las ventanas abiertas cuando estaban ventilando las habitaciones y el radiador a tope, mientras tanto. Derrochando. O sea, había un derroche tremendo. Entonces, ahora mismo ha habido distintos ahorros. Uno, ya lo hemos comentado, el paso del carbón al gasóleo y del gasóleo al gas ha sido un ahorro muy grande. Hasta ahora no era interesante la solución eléctrica, la solución de bomba de calor a nivel de comunidades. ¿Por qué? Porque la calefacción era más cara que el gas. La electricidad era más cara que el gas. Ahora mismo, si lo combinas con placas solares para un cambio en una comunidad, puede ser interesante ir a una solución eléctrica que tiene un rendimiento muy bueno combinado con las placas solares. ¿Qué se está haciendo sobre todo? Pues se está haciendo lo que hemos citado que hicimos en casa: cambio de gas, limpieza de instalación, válvulas electrostáticas y ahora mismo... ¿no? Que regulan con la temperatura, tú la pones a una temperatura y te Las válvulas termostáticas, yo eso lo conozco desde hace muchos años, y hace 30 años ya lo puse en el chalet de mi madre, y es que la válvula cierra cuando llegas a la temperatura de confort.
y tú defines Cada habitación la puedes cada tener habitación la puedes a una tener temperatura, una incluso temperatura alguna la distinta. puedes tener cerrada. Claro, entonces es meter el concepto de regulación, no es abrir o cerrar y tenerlo que hacer a mano, sino que ello solo funciona. Eso es un buen avance. Pero vamos a... Ahora entra otro factor que ya hablaremos luego, que son los repartidores de costes, que por primera vez entra el concepto de que lo que ya ocurre en telefonía, en electricidad, en muchas cosas, y es que cada uno pague en proporción a su consumo, que hasta ahora era una media o dividido entre todos o lo que fuera. Ahora con los repartidores de costes es otra cosa. Ahora hablaremos por ello. Pero quizás es conveniente hablar antes de otros temas, que es, por ejemplo, el marco regulatorio. El marco regulatorio. Fachadas. Han salido la inspección técnica de edificios. Han salido unas condiciones bastante duras. Ahí está bastante legislado todo. He dicho ascensores. Ascensores ha salido una normativa que te obliga a cambiar los motores antiguos por motores nuevos. Y luego han ido saliendo distintas medidas provenientes de directivas de la Comunidad Europea dirigidas al ahorro energético en distintos campos y también al campo residencial, que es del que estamos hablando. Entonces, por último, ha salido, y hablaremos y nos centraremos un poco de ello, lo relativo al pago individualizado según consumo de Esto cada ya es un vecino. hecho, ¿no? O sea, es una actuación que hay que hacer, ¿no? Que cada uno pague lo que realmente consume y eso se puede medir, ¿no? Bueno, vamos a ver. España ha pagado multas porque estamos hablando de una directiva del año 2017 o 2018 y ha tardado bastante con todo el cambio de gobierno, la última época de Rajoy y tal. No se ha traspuesto a ley española hasta unos años más tarde. Hemos pagado multa, como España, por ello. Pero ahora mismo ya es ley. Y ahora mismo... Estamos hablando de la discriminación del consumo por vivienda, ¿no? Sí. Incluso aunque sea una calefacción central. Sí. ¿Y eso se puede hacer? Agua caliente, se mide el caudal que te entra, las calorías... Bueno, en agua caliente es muy fácil. Con poner un contador a la entrada de cada uno se ve claramente el consumo total y el consumo de cada uno y eso lleva años haciéndose. Eso es fácil. A nivel de calefacción, depende de cómo sea la calefacción. Las calderas, las instalaciones, los sistemas de calefacción moderno que de los años 90 para ahora llevan una sola entrada a cada vivienda y hay una distribución por radiadores. Ahí es muy fácil. Ahí pones un medidor de energía y entonces con eso ya estás midiendo lo que consume cada uno. El mayor problema está en las calefacciones de pisos antiguos que les pusieron calefacción central, la de mis suegros que tiene 200 años y que luego les pusieron eso, o las que se han estado haciendo hasta los 80, que son por columnas, que una sola columna va dando servicio a un radiador en cada piso. A unos radiadores de unas habitaciones que son iguales en cada piso. Que son iguales en cada piso. Entonces, ahí hay que poner, lo que marca la ley es que ahí hay que poner claro, es imposible. Poner un medidor de energía, sí se puede poner, pero sería carísimo. Si yo tengo 12 radiadores, poner 12 medidores de energía. Entonces lo que se pone es un cacharrito pequeñín, que se le llama repartidor de costes, que consiste en una placa que está viendo la temperatura de la superficie del radiador y la temperatura ambiente. Y entonces ese gradiente de temperatura lo multiplica por un factor que depende de qué tipo de radiador es. No es lo mismo un radiador de hierro fundido que uno de aluminio, que uno de una marca, que otro de otra. Un coeficiente de transmisión de calor. Sí, de transmisión, sí. Y además hay otra cosa. Aunque sean radiadores iguales, depende del número de elementos. Entonces hay que particularizar esa medida que tú tienes de eso.
de tal forma de que sea coherente. O sea, hay que poner un cacharrito de estos en cada Haces radiador. una programación de cada radiador. ¿Y eso cuánto vale cada cacharrito? No, eso es barato. Eso es barato. Esa es otra problemática. Y se conectan por radio. Se conectan por radio, van dando una lectura y entonces ahí el gran negocio de las empresas de contadores es más que la instalación, es la lectura, porque eso es todos los meses Periódico. que vas leyendo todos los meses esta lectura, y entonces ellos te mandan unas tablas que se puede saber el consumo individualizado viendo la suma de los radiadores de cada piso. Entonces, ahí por la ley, el decreto en el que está basado esto es el Real Decreto 736 de 2020, y entonces ahí te habla de cómo hacer. Pasa lo mismo de la factura eléctrica. Tienes que pagar un fijo por estar enchufado y luego un variable según tu consumo. Ese fijo tiene que incluir el mantenimiento y las pérdidas comunes, las pérdidas en las tuberías. Entonces, viene estableciéndose y hay recomendaciones del IDAE, y en la ley también te lo menciona un poquito, que se está hablando entre un 25 o un 40% de parte fija, pero de todos los gastos que supone la calefacción, y luego el resto entre un 75 y un 60 variables según consumo de combustible. Se pueden dar los casos extremos, pues que un señor no esté utilizando el piso y cierra todos los radiadores. Sigue pagando el 40% de tener la posibilidad de enganche. Tiene que pagar eso. Entonces, eso sería lo suyo. Entonces aquí es la primera vez, al igual que decíamos que la eficiencia de la caldera que ha mejorado, o al igual que decíamos las válvulas termostáticas, eso supone un ahorro directo, una mejora de eficiencia. Se combina con las válvulas termostáticas, entiendo. Este sistema se combina con la mente de cada usuario. Esto es un factor psicológico. Entonces, si las válvulas termostáticas no son obligatorias. Sí, no son obligatorias. A ver, las válvulas termostáticas te ayudan a que tú defines una temperatura, te lo mantiene y no gastas más. Pero lo importante es la cabeza de cada usuario. Si tú ves lo que estás pagando, puedes tomar decisiones de consumo. Y como sabes que te están midiendo y que vas a pagar según tu consumo, si tú te vas un fin de semana, cosa que yo no he hecho en mi vida, cierras los radiadores. Y si tienes habitaciones que ya no usas, cierras radiadores y vas disminuyendo el consumo. Entonces, yo no lo sé, porque hasta que no veamos resultados prácticos no lo sé, y partiendo de una solución... ¿Cuánto cuesta una instalación de estas? Más o menos, en tu casa, 150, ¿cuánto has dicho que erais? ¿150? No, vale unos, igual que te hablaba de 300.000 lo que nos costó lo otro, esto puede salir unos 40.000 la instalación, y estamos hablando de con las lecturas anuales, pues haciendo el estudio que hemos hecho de amortización a 10 años, pues te viene a salir ya con las lecturas unos 10.000 euros al mes. Te estoy hablando de números gordos y que depende, te estoy hablando en nuestro caso con... 150 vecinos, ¿no? No, 50 vecinos, no. 150. Más de 150 vecinos. Más de 150 vecinos y 1.600 radiadores. Entonces, estamos hablando de un precio relativamente asequible. El precio de cada repartidor puede ser de unos 20 euros. Unos 20 euros, entonces una casa ya grandecita que tenga 10 radiadores, pues estamos hablando 200 euros. O sea, no es un coste alto. Pero sobre todo, ya digo, es el cambio de mentalidad de que no es pase lo que pase, que la calefacción me va a costar siempre lo mismo, a decir, yo decido si me quiero gastar más o si me quiero gastar menos. Y ese cambio es fundamental y eso conlleva un ahorro. Entonces, el IDAE, y hay una nota del Ministerio de Energía, te habla de un 24%, te hablan entre un 24 y un 40% de ahorro.
no me lo creo el 40. Si partes de cero y cambias caldera y cambias todo y tal, me creo el 40. El 24, pues no sé si me lo llego a creer, no lo sé. Pero lo que sí está claro es que ese cambio de mentalidad es importante, porque entonces vuelve a dejarnos en las manos de cada uno realmente lo que pueda pasar y de la economía familiar de cada uno. Entonces, esto yo estimo que si esto le unimos, o sea, es que me da lo mismo que el ahorro sea pequeño. Hemos hablado de los costes. Esto se amortiza rápido. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos unos costes de energía que estamos diciendo que una instalación que puede ser de 30.000, resulta que de combustible ahora mismo estamos pagando 200.000. Es que un 10% serían 20.000. Un 20% serían 40.000. En menos de un año puedes hacerlo. Me comentabas antes, no solamente son las válvulas termostáticas, los radiadores, con el repartidor de con el repartidor de uso, de ¿no? costes. De costes. También me comentabas tú otra serie de prácticas, ¿no? Como puede ser ponerles detentores, bombas de control de caudal, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver. Depende de cada instalación. En nuestro caso, una instalación con más de 50 años va creando óxido. Van siendo menos eficientes las tuberías. Entonces, hacía falta hacer una limpieza general. Y hacía falta hacer lo que le llaman un equilibrio de columna, que es que llega con una presión distinta a cada radiador y digamos que tienes que abrir más en el de arriba y vas bajando tal para que en todos pase el mismo caudal. O sea, la apertura de válvula no supone un mayor caudal, sino dependiendo de la presión que lleva, para que a todos les entre el mismo caudal, tienes que abrir más o menos los de abajo poquito y luego vas abriendo más a los de arriba. La temperatura al final de la línea no va a ser la misma del agua que al principio, ¿no? Sí, eso sí, porque es una columna. La pérdida se realiza en los radiadores sobre todo, pero una subida de calefacción, si está bien aislada, la diferencia es bastante pequeña. Es bastante pequeña. Pero bueno. ¿Y las tuberías están aisladas de las calefacciones, las antiguas? No, ¿no? En unos casos sí, en otros casos no. Eso ya depende de cada uno. ¿No? Si son accesibles. Eso ya depende de cada uno. Lo que está accesible se aísla si no está aislado. Lo que no, pues no. Pero bueno, pues prácticamente hay que ver en cada caso realmente qué podemos ahorrar en cada casa y hacer la lista de... O sea, tenemos que sobrevivir. O sea, realmente lo que hay que ver es si los sueldos llegan o las pensiones llegan para pagar la factura que se nos está planteando. Entonces, tenemos que tomar medidas. Tenemos que tomar medidas y eso. Luego ya otra cosa es si podemos irnos a ayudas oficiales o no. Pero primero es una decisión de cada uno de decir cómo podemos ahorrar para seguir teniendo el nivel de confort que teníamos y que no entremos en la bancarrota, ¿no? O sea, eso tiene que ser lo Hombre, básico. yo entiendo que lo que has contado tú es fundamental, que cada uno sepa lo que está consumiendo, porque si no se va a seguir derrochando. Sí. Lo que tú has dicho, me voy de viaje, pues puedo cerrar los radiadores. Tengo fachada norte, que también yo creo que hay una influencia muy grande en las comunidades de vecinos. El de la fachada sur, que le da el sol por la tarde, por la mañana, al mediodía, se abre la ventana, y el de la fachada norte siempre le falta calefacción, ¿verdad? Porque no se calcularon bien en su día. Bueno, hay un tema que es las nuevas tecnologías y eso me gustaría incidir, porque se está hablando mucho de nuevas tecnologías. Entonces, con las nuevas tecnologías, creo que ahora mismo lo más interesante es la combinación que hemos comentado antes del tema de placas solares. Si hay posibilidad de poner placas solares, puede ser un ahorro bastante importante. Si no se ha cambiado de gasóleo, se puede estudiar el ver bomba de calor más esto. Aerotermia o eólica en instalaciones existentes, no lo veo.
De momento no lo veo porque es muchísima la inversión y hay que romper algo que ya está hecho. No es lo mismo empezar una casa de cero y hacer la aerotermia desde el primer momento y tenerlo planificado que aplicar geotermia, que aplicar la geotermia a un edificio que ya está en marcha. Es prácticamente imposible. Pero bueno, sí hay que buscar la forma de ahorrar, está claro. Y esperar a ver qué hace el gobierno con los precios del gas y cómo acaba todo este conflicto internacional que tenemos en las materias primas. Porque todo lo que tú has dicho es muy importante, pero si se multiplica el precio del gas por 5, bueno, tenemos la incertidumbre. Me parece que va a haber vecinos que no van a poder hacer frente a los pagos. Tenemos una incertidumbre. A ver, estamos tratando de poner parches. Y ahora mismo se ha bajado el IVA del 21 al 5% de gas en general. Pero, ¿por qué hasta diciembre? Si lo duro del invierno llega hasta marzo. O sea, ¿por qué nos va a salir más barata la calefacción en noviembre y en diciembre que no en enero, marzo, abril? No tiene sentido. Entonces eso supongo que irán adaptando las medidas a esto. Sí, desde luego, o sea, una cosa es lo que puede hacer cada uno a nivel particular. Otra cosa es lo que se puede hacer a nivel comunidad de vecinos. Pero es muy importante la ayuda que recibas de las autoridades. Entonces, creo que aquí seriamente no tiene ningún sentido que las comunidades de vecinos no entren en ese plan. Y yo me acuerdo, y por favor, que miren los números. Por favor, que miren los números. Cuando nos metimos al cambio de caldera, estuve mirando las subvenciones que había para cambio de caldera y eran bastante bajas. El número de comunidades de vecinos que podían al año acogerse a ello era bastante bajo, era insuficiente. Entonces, por favor, que miren un poquito. Las subvenciones que están dando para las placas solares en los tejados son bastante interesantes, con excepciones del IBI del 50%. Todo depende de la cantidad. Los valientes y los que se están metiendo a ello, sí, porque todavía no hay mucha gente que lo pida. Si el 50% de los posibles usuarios de ello se metieran ahora a la vez, no hay dinero para ello. Entonces, todo tiene un límite. Muy bien, Rafa. No sé si quieres concluir con alguna recomendación más. Yo creo que ha sido muy interesante la charla. Yo creo que por lo menos hemos concienciado a muchos de los que nos escuchan de la importancia que tiene la racionalización y en el uso de la energía y tratar de ser eficientes. Yo estoy seguro que es lo que tú has dicho, o sea, si la gente ve al final lo que está gastando, es un hecho. De todas formas, no nos olvidemos de que hay algo que no puedes evitar en una casa de vecinos, y esto por rematar lo que estabas comentando. Y es que aun cuando tengas calefacciones individuales, tú sabes que hay gente que se aprovecha del de arriba, del de abajo y del de la derecha y dice, yo en mi casa es que no tengo que poner la calefacción porque está calentita todo el día. Y es porque le está cogiendo todas las fugas. Evidentemente, si tú no pones tu calefacción en casa, aunque la tengáis individual, al final hay alguien siempre que se beneficia de los vecinos. Perdona, la fachada sur usa menos calefacción, pero ¿quién le paga el aire acondicionado de verano? El último piso tiene más luz, pero tiene más problemas de aislamiento. El primer piso tiene menos luz, pero está cubierto. Entonces, ahí, oye, cada vivienda es lo que hay. Y es el problema de vivir en comunidad. Otra cosa es distinto un chalet. Yo me quedo con cosas que has dicho muy interesantes. La gente tiene habitaciones que no usa, que no cierra los radiadores. La gente se va de vacaciones. Hombre, si tienes una calefacción individual en tu casa, la quitas. Yo por lo menos la quito y luego la conecto a distancia cuando voy a volver, etcétera, etcétera. Evidentemente, esto es algo que tú en tu casa de vecinos pues no vas a hacer a no ser que estés pagando tú realmente la parte que te corresponde de energía. O sea, que todas estas cosas yo creo que en una comunidad de vecinos, has dicho antes 25, 30 o incluso 40, ¿no? Decía el IDAE, ¿no? Yo creo que se pueden lograr ahorros importantes. Sí, y sobre todo, sea pequeño o sea grande, es una ayuda y es que tenemos que buscar las cosas para ahorrar. Eso está claro. Pues muy bien, Rafa, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por venir al programa. Estás invitado cuando tú quieras para hablar de otros temas tan interesantes como este. Muchas gracias. Gracias. You can't go wrong
nothing's wrong. Who's gonna drive you home?